un poco triste así, y nosotros que queremos recibir un milagro de sanidad. Bueno, es lo mismo, Dios desea que nosotros ensanchemos nuestra fe, que rompamos lo que se llaman los modos mentales. Muchos de nosotros que venimos de familias que no conocían a Dios, al menos tenían un sentido de que Dios estaba, pero no una experiencia personal de darle tu corazón y de saber que Dios está trabajando contigo y te enseña la palabra, te abre los ojos a cosas nuevas, nuevos conceptos, nueva forma de vivir, una nueva ética, nueva experiencia de ver la vida diferente. Bueno, traemos esos modos mentales que muchas veces son limitantes. Hemos aprendido a creer o a esperar hasta cierta manera y no más. Esos modos mentales que se nos han transmitido, que hemos aprendido por experiencias solos, sin Dios, pueden perturbar nuestra visión de recibir y pueden perturbar nuestro propio recibir. Una de las cosas que tenemos que entender es que del lado de Dios, Dios está más interesado en darnos de su abundancia de recursos que nosotros de recibir. ¿Cómo, pastor? Yo quiero recibir. Mira, hoy vamos a entender que hay muchas cosas que tenemos que sacar de nosotros para abrir el corazón para recibir de Él. Por ejemplo, en muchos lugares, todavía yo tengo uno aquí a pesar de tener internet, la gente tiene televisores que están con la antena que recibe la señal del aire. Es muy común ahora que la gente tenga Netflix y que tenga internet y conecte su televisión a sistemas pagos de televisión y tienen 100, 200 canales. Yo no necesito muchos de ellos. Tengo la antena al aire porque hay un canal que pasa una cierta clase de películas bastante antiguas, en blanco y negro, que me apasionan, son muy lindas, con Humphrey Bogart y Katharine Hepburn y Rita Hayworth y John Wayne. Me gustan esas películas. Entonces las agarro con esa antena y la antena recibe la onda que está en el aire. Ahora, si tú tienes un televisor viejo, con una antena de aquellas que ya no se usan, porque ahora aún la señal de aire es digital, tendrás problemas para recibir la señal. Entonces no vas a ver a John Wayne, no vas a ver a Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, no, va a estar mal. ¿Por qué? Porque aunque la señal está perfecta y tiene todo el poder para traer esa imagen y tú disfrutes de esas películas antiguas como El Pastor Elio, si tu antena no está bien, no vas a poder recibir la señal en su completa dimensión. La señal ha sido enviada del canal hasta el satelital ahora, tiene el sonido, tiene la imagen, tú puedes ver y disfrutar esa hermosa película, la puedes ver manifestada ahí en la pantalla, pero todo eso que está listo no lo puedes recibir si no tienes tu antena en sintonía con esa onda. ¡Wow! Hubo un tiempo que en las casas, en la antigüedad, cuando no se podía ver una emisión de algo, el papá le decía, sube al techo, hijo, y mueve la antena. Y le decía, ahora cómo está, y ahora está perfecto. Y agarraba la señal. Así es con Dios. Muchas veces estamos fuera de sintonía con lo que Dios quiere hacer. Es como que no hablamos el mismo lenguaje. Dios dice, tú puedes, y mi carne dice, no puedo. Dios dice, esto es para ti, y mi incredulidad me dice, a lo mejor no es para mí. Dios dice, estás sano porque cargué tu enfermedad en Jesús, y nosotros decimos, pero todavía tengo los síntomas, Dios. Nuestro modo mental es como la antena que necesita orientarse para agarrar la onda con Dios y poder recibir toda la imagen, recibir todo manifestado de Dios. Recuerda, Dios está más interesado que tú en que tú recibas de su abundancia. Y eso es para cualquier persona. Tú sabes que no hay límites cuando una señal sale de la televisión. Puede haber una antena
o 1 millón de antenas y la señal no se va a gastar. Todo el que capte la señal lo va a ver. O sea que para lo mismo es Dios sanar a una persona o 1 millón. Pero la diferencia está en que tengamos nuestro corazón enfocado, que saquemos el modo mental duda, el modo mental nadie lo recibió, el modo mental siempre se hizo así, y captar la onda de lo que tiene Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, verso 25, 23 al 25 dice, si tú tuvieras la fe de Dios, entonces le vas a hablar a la montaña, y si no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que tú dices, como dice Dios, lo que tú dices será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibirás y lo tendrás. Fíjate, ponerse en sintonía, si tuvieres la fe de Dios. En inglés dice, ten la misma clase de fe que usa Dios. Pastor, ¿cómo voy a tener la misma clase de fe de Dios? Di lo que dice Dios. Esa es la fe de Dios. Dios dice que tú puedes, entonces tú cambias tu modo mental que dice no puedo y tú dices tengo la fe de Dios. Y Dios no miente, Él dice que yo puedo, por lo tanto desde ahora yo comienzo a decir a la montaña, yo puedo. Me siento débil, parece que Dios no me está escuchando. Dios dice que diga el débil, fuerte soy, esa es la fe de Dios. ¿Y por qué dice diga el débil, fuerte soy? Porque cuando obedece lo que Él dice, la fortaleza va a estar. Entonces yo cambio mi modo mental y digo, Dios dice que aunque soy fuerte, puedo decir, que aunque soy débil, puedo decir, fuerte soy. Hay una historia que he usado muchas veces cuando predicaba acerca de esto, de cambiar un poquito la mente para ponerla en onda con Dios. Y es la historia de una pareja que recién se habían casado. Y cuando la pareja se casa, comienzan a descubrirse, estar de novios y tener tiempo juntos, pero vivir uno bajo la misma casa, hay un montón de tiempo de reaprendizaje, un tiempo de redescubrir, de aprender cosas que no sabían y ahora juntos. Bueno, ocurrió que esta pareja se casaron, fueron de vacaciones y volvieron a su ciudad. Cuando volvieron a su ciudad, tuvieron su propio apartamento, su casa, y entonces el esposo, luego de venir un día del trabajo, le dice, quiero que me hagas un pastel de papas, una tortilla de papas, papas con huevos y un montón de cosas. Y entonces él dice, yo me voy a pegar una ducha, me voy a pegar un baño y vamos a comer juntos en esta nueva vida que tenemos con un matrimonio. Entonces le dio un beso en la mejilla a su esposa y se fue a preparar. Cuando volvió, la esposa le dice, te hice un rico pastel de papas, una rica tortilla. Y dice, bueno, tráela. Y cuando la trajo, era así de chiquitita. Y el hombre, bueno, es la primera vez que su esposa cocina y dice, bueno, qué bueno, gracias. Y luego de comer le dice, una pregunta, dice, ¿y por qué la hiciste así de chiquitita? ¿No había más papas o huevos o cebolla? No, dice la muchacha, la esposa. Es que mi mamá siempre lo hacía así. Ah, dijo él. Ah, ok, bueno, gracias, estaba muy rica. Bueno, llegó el momento que fueron a visitar a su suegra y cuando estaban en plena visita, ya como matrimonio nuevo, fueron a visitar a la suegra. En un momento le dice, quiero preguntarle algo, querida suegra. Le dije a su hija que me hiciera un pastel de papa, una tortilla, y me lo hizo muy rico, pero lo hizo así de chiquito. Y me dijo que porque usted lo hacía así. Ah, sí, yo siempre lo hago así. Y dice, pero ¿y por qué siempre lo hacen así chiquitito? ¿Es una receta especial? No, es la misma receta que usaba mi mamá, tu abuela. Ah, la abuela lo hacía así. Sí, daba la casualidad que la abuela llegó a ese mismo tiempo que estaban juntos. Y entonces, para hacer la historia corta, le pregunta a la abuela, abuela querida, soy el esposo de tu nieta, y una pregunta, tu nieta me hizo un pastel de carne, de papas así chiquito, le pregunté y me dijo que su mamá lo hacía, y la mamá me dijo que tú lo hacías. Una pregunta, ¿por qué
tú hacías el pastel de papa o la tortilla así chiquita? Y dice, querido nieto, es porque mi sartén, mi instrumento de cocinar era solamente así chiquito. Oh, dijo él, de ahí salió la idea. Y pensando en estos modos mentales, ¿no? ¿Por qué creemos así de chiquititos? ¿Será porque mamá o papá o un tío o un amigo nos enseñó a hacerlo así? O quizá porque alguien tenía una mente así de chiquita y comenzó a proclamar que esa es la única medida de poder recibir a Dios. El modo mental para hacer ese pastel de papas o tortilla había nacido de la limitación que tenía la abuela. Sin duda que si ella hubiera tenido una sartén, un instrumento más grande, hubiera hecho más grande. Pero a pesar de que su hija y su nieta tenían instrumentos y sartenes más grandes, siempre la hacían chiquitita. Porque la limitación de la abuela se fue traspasando y era un modo mental ahora familiar. ¿Qué modos mentales te están limitando para decir yo creo lo que dice Dios? ¿Qué modo mental te está afectando para no verte como Dios te ve, receptor de todo lo que Él tiene? Es triste decir, pero así la religión transmite cosas que van formando también un modo mental limitado. Yo estoy enfatizando siempre, desde que conozco a Dios, me impactó la sanidad y el ministerio de proclamar lo que Cristo hace. Y entiendo que mucha gente trata de un poco de disculpar a Dios cuando la gente por alguna razón no experimenta cierto alivio en sanidad. ¿Sabes esto que no necesitamos disculpar a Dios? Porque Dios va a hacer su obra. No, es que a lo mejor Dios tiene un plan oculto, a lo mejor tienes que aguantarte así. No existe eso en el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe dice, Jesús me sanó en la cruz, Dios dice que yo tengo que creer y tener su fe, yo lo digo y lo recibo. Y lo digo ahora que no está, y lo recibo en mi corazón, y Jesús prometió que vendrá. O sea, modos mentales que aún la religión pone en la gente. Que Dios enferma a la gente para enseñarle algo. No, Dios usa esto para enseñarte. Dios usa esto y la tremenda capacidad del Espíritu Santo para enseñarte. Jesús nos enseña un camino mejor, amigos, y es animarnos a romper los moldes chiquitos, limitantes, y animarnos a creer en grande y a recibir a lo grande. Hay gente que dice, pero entonces, ¿dónde están los milagros de Dios? Y la pregunta de parte de Dios es, ¿dónde está la fe para los milagros? Por eso Dios le dijo al pueblo en la lectura que leímos, ensánchate. Yo lo voy a hacer, pero ensánchate, prepárate, haz acciones de fe, haz actos antes de que lo vea. Prepara tu expectación. Como cuando una madre prepara el nombre que va a tener su hijo o su hija. Y preparan regalitos y ropita. Todavía no lo ve, pero sabe que está. ¿Por qué? Porque está embarazada. Necesitamos embarazarnos del poder de la fe y romper los moldes y decir, voy a dar a luz un milagro. Lo voy a dar con Dios. Cambia el modo pequeño y anímate a creer por más. No digas, aunque sea, una palabra que yo usaba mucho y que Dios ha estado trabajando y usando mucho a mi esposa durante estos 42 años de casados. Aunque sea, yo decía. Porque el molde que teníamos, el que yo aprendí era un modo mental de que aunque sea un poquito. No, he tenido que cambiar eso y todavía estoy luchando y destronando esas ideas y decir, aunque sea un poquito, no, digo ahora más, Señor. Me animo a creer por más. No digas aunque sea que ande como pueda, pero que esté vivo. No, anímate a creer por estar sano y bien. No digas aunque sea con estas medicinas que me mantenga un poquito. No, di gracias a Dios que yo voy a estar sano y gracias por los médicos, pero aún el médico un momento me va a decir que estoy libre y que no necesito medicación. Dios lo puede hacer. Prepárate, ensánchate, rompe el molde, saca los moldes religiosos. Dios quiere enseñarte por el Espíritu Santo, no por la enfermedad. No hay ningún don de enfermedad para entrenar a la gente en la Biblia.
hay dones de sanidades y milagros, pero no hay ningún don de enfermedad que traiga conocimiento. No existen los dones que Pablo menciona. No dice: y vayan y compartan el don de enfermedad y enfermen a la gente para que ellos puedan saber cuán grande que soy. No existe eso en el lenguaje de la Biblia. Jesús nunca enfermó a nadie, nunca le dijo a los discípulos: vayan y enfermen, nunca le dijo: enseñen esto a otros para que también vayan y enfermen. No, le dijo: he venido para sanar y les doy el poder para sanar. Y en Marcos capítulo 16 le dijo: vayan y ustedes también sanen y enseñen a otros que pueden sanar si creen en Él. En esta noche, entonces, te quiero animar, que trabajes en tu corazón, que digas: ¿quién te puso el molde para recibir chiquito de Dios? ¿Quién te dijo que Dios no puede prosperarte más? ¿Quién te dijo que está bien vivir siempre aunque sea como se me había metido a mí en la cabeza? ¿Quién te dijo que aunque andes un poco así, no importa, dale para adelante? ¿Quién te enseñó a cantar: aunque me falte un brazo voy a alabar, aunque me saque un ojo voy a alabar? Yo nunca canto esa canción. ¿Para qué decir esas cosas? Saca los modos mentales que limiten a Jesús. La palabra de Dios tiene cosas en rojo, gracias a Dios, para poder diferenciar lo que dice Jesús. Si dice Jesús, no importa otra opinión. Si Jesús dice que si tuvieres la fe de Dios y no dudares en tu corazón, tú le podrías hablar a la montaña y la montaña se moverá. Si no dudas de lo que tú dices con la fe de Dios, y tu fe vendrá y lo tendrás, tienes que aprender a recibirlo. Tenemos que aprender a recibir. Tenemos que aprender a usar una herramienta más grande. No te limites. No es falta de respeto decir: qué lástima, papá y mamá creían así, qué lástima, este grupo creía así, pero me animo a creer por más. Un día era pastor de una iglesia en Los Ángeles, aquí en el sur de California, y había una familia que había recibido al Señor y habían otras, y justo eran domingo de bautismo. Y entonces yo estaba hablando con un señor que había dado su decisión por Cristo y se quería bautizar. Pero a último momento le agarró como una duda, es como un modo mental que apareció. Y me dice, una persona muy humilde: es que tengo miedo de que le esté fallando a mi mamá. Era nuevo en el Señor. Y le digo: no, pero su mamá tendría que estar muy contenta de que usted se bautice. Me dio a entender que su mamá era la Virgen que él adoraba antes. Fíjate, él había conocido ahora a Jesucristo, pero había algo dentro del modo mental que todavía le daba como temor de transgredir contra algo que no tiene poder, que era un ídolo. Y yo le expliqué: le digo, no, tú no tienes que tener temor de eso, porque tú le has dado tu corazón a Jesús. Jesús es más grande que cualquier ídolo. Jesús es más grande que cualquier persona. Tú lo haces para alegrar el corazón de Dios que te ha impartido nueva vida. Y él lo entendió, pero casi por un momento ese modo mental lo retrae de tomar el paso de fe y de testificar de la bondad de Dios que le salvó. Entonces, recuerda hoy, en cualquier lucha que estés o en cualquier perseverancia que estés por tu sueño realizado, es conforme a tu fe. Lo dice Jesús: conforme a tu fe, ni siquiera la mía, conforme a tu fe. Un día una persona me dijo en otro país: la gente no puede tener más de lo que los pastores tienen. Yo dije: no, ándale a la mano. ¿Cómo es eso? Si Jesús dijo: conforme a mi fe. Quizá mi pastor no tiene la fe de que yo vaya a servir a Dios a otro país. Quizá mi pastor no tiene la fe de que yo tengo un don o un talento para servir a Dios. Yo voy a amar a mi pastor, pero no es la fe de él, es mi fe. La Biblia dice que si yo voy a profetizar, tiene que ser conforme a mi fe. No le puedo preguntar a mi esposa, o no le puedo preguntar a un líder de la iglesia o al concilio: ¿qué piensan? ¿Voy a profetizar? No, es conforme a mi fe. Y si tú te vas a sanar, es conforme a tu fe, dijo Jesús. Eso, más allá de los modos mentales de otros. Hay gente que no cree en la sanidad. Jesús fue llamado por Jairo
porque su hija estaba muerta y él fue con los discípulos. Y cuando llegó a la casa había gente llorando, ya estaban celebrando el funeral y traían mujeres que lloraban, profesionales, para demostrar cuánto la familia amaba a esa niña. Estaban tan contaminados con el modo mental muerte que no había manera de que ellos pudieran entrar a donde iba Jesús. Y Jesús sacó a toda la gente afuera y entró él con 2 de sus discípulos. ¿Entiende la idea? El modo mental que tenía esa gente era pérdida, ya murió. Jesús tenía un modo mental de vida y de que nada era imposible. Sacó a los llorones, sacó a la gente con un modo mental que no tenía más esperanza y entró con sus discípulos y le habló a la niña y la niña se levantó y le dijo que le den de comer. María, la hermana de Lázaro, estaba al frente de la tumba. Jesús vino e iba a resucitar a su hermano, un milagro que nunca habían visto. Y Jesús le dice, quita la piedra. El modo mental salió, Señor, está muerto hace 4 días. El modo mental de ella es imposible que esto se revierta. Jesús, larga olor su cuerpo. El modo mental de Jesús es, yo soy la resurrección y la vida. Tu hermano vivirá. Quitaron la piedra y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y seguido Lázaro vino, aun con su velo que tenía, que le habían puesto. Por eso dijo que lo desatasen, que lo limpiasen y que él pudiera estar disfrutando una vez más de su vida. Hay modos mentales que se transmiten. Si estás en la lucha por un milagro, si estás en la batalla por conseguir algo especial, un sueño, un propósito, algo deseado, algo que sabes que Dios lo va a hacer por ti, cuida la invasión de modos mentales que no son de la fe. Le digo a la gente, cuando están esperando algo a veces, ojo a quién le hablas de lo que esperas, porque la Biblia dice que no es de todos la fe. Bueno, espero que esta reflexión sea de ayuda para ti. Yo te invitaría a que tú vuelvas a escuchar esta emisión de este programa, que aprendas la diferencia que hay cuando tú entiendes que hay un modo mental que quizá no es el que está llevándote a la victoria. Dios te ama y Dios quiere ayudarte a recibir lo que Él ya ha ganado para ti. Si tienes fe, no solo harás esto de la higuera, dijo Jesús, sino que le hablarás a la montaña, al desafío, y se moverá. Y todo, escúchame, amado, amada, y todo, dice Jesús, sin opinión de nadie más, y todo lo que tú pidieres, no el vecino, no el pastor, lo que tú pidieres en oración, creyendo, lo recibirás y vendrá. Tu fe es tu autoridad personal para recibir de Dios sin impedimentos. Esa es mi cita. Tu fe, mi fe, es mi autoridad personal. Nadie más tiene incumbencia. Es mi autoridad personal para recibir de Dios sin impedimentos. Si me animo a cambiar el modo mental y a recibir lo que Él tiene para mi vida. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias por la gran bondad que hay en tu mano, por abrirnos nuestros ojos para poder recibir más, Señor. Padre, ayúdanos a discernir, a escudriñar esos modos mentales que quizá nos han estado estorbando por años, aunque sea un poquito, y que podamos romper esos moldes que otros han puesto en nosotros.
que nos animemos a ensancharnos para poder recibir a lo grande. Abre tus brazos donde estás y dice: Señor, quiero recibir a lo grande. Quiero recibir, Señor, la completa manifestación de lo que tú has ganado por mí, Señor. Quiero recibir mi completa sanidad, no un poquito, dile, mi completa sanidad. Quiero caminar completamente sano. Quiero completamente libre de los achaques de la enfermedad, completamente provisto por tu abundancia de recursos, completamente libre, mi ser querido, completamente realizado el milagro que tú ya ganaste en la cruz, completamente. Y que tu gloria sea manifestada en este corazón nuevo que se ensancha para recibir de ti. Di: yo soy sano en esta noche. Está escrito en la palabra de Dios: por la llaga de Jesucristo fui curado. Si fui curado, soy curado. Lo creo. Esa es la fe de Dios. Y yo tomo esa fe y recibo como está escrito en la palabra de Dios. Sé sano en esta noche. Que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús de Nazaret entre en ti y vivifique tu cuerpo mortal. Que se cumpla la palabra de Dios, que Él va a venir y te va a sanar y te va a curar y va a remover la cautividad. Porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas secretas y ocultas que tú no conoces. Y te voy a revelar sanidad, medicina y curación. Padre, gracias por tocar a tu pueblo en esta noche. Amado, amada, sé sano. Agárralo. Saca el modo mental límite y di: es para mí. Recibe esta palabra en el nombre y la autoridad de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Algo grande está viniendo de las manos generosas de Dios a tu vida. Algo formidable. Algo que va a llamar la atención porque te has dispuesto a creer a lo grande, a un Dios que no tiene límites. Aleluya. El milagro más grande que alguien puede recibir es recibir la vida de Dios dentro de ti. Ese es un misterio. Recibir el perdón de Dios y recibir un nuevo espíritu interior. Nacer de nuevo, la Biblia lo llama. Y para eso lo único que tienes que hacer es también animarte a romper el modo mental, culpabilidad, el modo mental que no sirvo, y decir: creo. Creo que lo que hizo Jesús es suficiente. Y si crees, te voy a guiar en una oración para que eso se confirme en tu vida. Levanta tu mano y di: Padre, yo creo que Jesús es el Señor y que tú lo levantaste entre los muertos y Él vive. Y dile: Jesús, te doy mi corazón, te recibo en mi corazón, te pido perdón por mis pecados, recibo tu perdón y declaro que soy un hijo de Dios, que a partir de hoy las cosas viejas pasan y mi vida es hecha de nuevo por ese nuevo Espíritu, el Espíritu Santo. Anota mi nombre en el libro de la vida y llévame de tu mano a caminar esta vida que jamás soñé. Tu palabra dice que a los que creen, a los que te reciben en su corazón, tú les diste el poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, creo que esa es tu fe y esa es mi fe. Soy ahora un hijo de Dios, para la gloria de Dios. Amén y amén. Hay gozo en el cielo si hiciste esta oración de todo corazón. Dios honró tu fe y has pasado de muerte a vida. Busca un lugar donde se predica la palabra de Dios y puedas crecer, cambiar tu modo mental por el modo de la fe y recibir a lo grande de lo que jamás soñaste que podías recibir de la mano generosa de tu Padre que te ama. Amados, ha sido un gran placer estar con ustedes. Que tengan un feliz día de acción de gracias. Happy Thanksgiving Day. Que disfruten, que descansen con su familia, que puedan contemplar con gratitud las cosas lindas que Dios ha hecho en su vida. Que agradezcan a Dios por lo que Él va a hacer, por estar con ustedes en medio de la lucha y por la victoria preparada. Happy Thanksgiving Day. Que tengan un feliz día de acción de gracias. Recuerda, gracias por ser un generoso partner
Mi oración por ti va a ser este día de acción de gracias, que Dios te sorprenda con una gran bendición. Recuerda, tú eres amado hasta la cruz por Jesucristo, no hay duda de eso. Él murió por ti y por mí. Nos ama y desea bendecirnos en el nombre de Jesús. Elizabeth, te declaramos sana en el nombre de Jesús, porque ese es el plan de Dios para tu vida. Amén. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches.